Cuando asumes tu deseo y vives en esa realidad como si ya fuera verdad, ningún poder en la tierra puede impedir que se haga realidad. La conciencia y el yo soy, conceptos extraídos de las enseñanzas de Neville Goddard, son como extractos divinos que residen en tu propia maravillosa imaginación humana. Este poder creativo real es la chispa de la divinidad dentro de ti, actuando como tu salvador. Imagina que tu deseo es como tener sed y el agua se convierte en tu salvador, o necesitas trabajo y el empleo se presenta como tu salvador. Tu imaginación es el poder que puede liberarte de cualquier circunstancia en la que te encuentres actualmente. Puedes experimentar y manifestar los anhelos de tu corazón simplemente al hacer uso de tu imaginación. No hay límites para lo que tu mente creativa puede lograr. La capacidad de tu imaginación es infinita en lo que puede crear y alcanzar. Si puedes concebir algo en tu mente, tienes el poder de convertirlo en realidad. Permíteme ilustrarlo con un ejemplo. Incluso si te encuentras en una situación en la que no puedes caminar y estás limitado a una silla de ruedas, puedes cerrar los ojos e imaginarte a ti mismo corriendo por la playa o caminando a través del agua. Al visualizar esta escena con suficiente detalle y repetición, tu mente puede influir en tu realidad física. La imaginación intensa y persistente puede catalizar una curación que te permitiría realmente caminar o correr, transformando así la visión en una experiencia tangible. Esto destaca el poder transformador y sanador que reside en tu capacidad de imaginar y visualizar. La técnica para utilizar tu imaginación de manera creativa es sencilla. Siéntate cómodamente en una silla o acuéstate en una cama, cierra los ojos y, en primer lugar, define claramente lo que deseas experimentar. En este estado de relajación completa, visualiza el resultado final de tu deseo. No te preocupes por cómo se llevará a cabo, ya que tu imaginación utilizará todos los medios naturales necesarios para hacerlo realidad. Es esencial comprender que lo que haces en tu imaginación es un acto creativo instantáneo. Sin embargo, en este mundo tridimensional, los eventos suelen desarrollarse en una secuencia de tiempo. Por lo tanto, lo que acabas de experimentar en tu imaginación puede tomar un breve intervalo antes de materializarse en el mundo exterior. Después de llevar a cabo este ejercicio imaginativo, vuelve a abrir los ojos y continúa con tus asuntos cotidianos con la certeza de que lo que has creado en tu mente pronto dará frutos en tu realidad. Piensa en ello como sembrar una semilla, has plantado la idea, y con el tiempo, verás la cosecha de lo que has sembrado. Cuando te sumerjas en tu imaginación, asegúrate de comprometerte plenamente ejecutando la acción. Escuchando las palabras, tocando el objeto o percibiendo el aroma. En tu película mental autoconcebida, lo que haces no es simplemente un sueño despierto donde observas eventos en la pantalla de tu mente. Más bien, es como si realmente estuvieras presente, participando activamente en la escena. La clave aquí es trascender la idea de que lo que imaginas es solo un espectáculo visual interno. Debes entrar en ese sueño como si estuvieras allí físicamente. Transforma el luego en ahora y el allí en aquí. Esto significa que, al sumergirte en tu imaginación, haces que la experiencia sea tan vívida y real que se convierte en una parte integral de tu presente. Este enfoque asegura una conexión profunda entre tus visiones imaginativas y tu realidad tangible. Imagina la experiencia de conducir un coche nuevo después de haber logrado tu objetivo de manifestarlo. En este caso, no se trata simplemente de visualizar un coche nuevo en tu mente, sino de sumergirte verdaderamente en ese sueño. Siéntete sentado detrás del volante, percibe el aroma fresco del interior, disfruta de un cómodo paseo y experimenta la felicidad que sería tuya al cumplir ese sueño. Lo que experimentas en tu imaginación es un acto creativo genuino, una realidad en la cuarta dimensión del espacio, que eventualmente se manifestará en este mundo tridimensional. Es tan seguro como plantar una semilla y presenciar el crecimiento de una planta específica. Al hacer que tu visión sea lo más vívida y real posible, estás sembrando la semilla para la realización de tu deseo en la realidad tangible. Una vez que hayas sembrado la semilla en tu imaginación, evita arrancarla con ansias por cómo se desarrollará. Cada semilla tiene su propio momento oportuno, a algunas les lleva unos días, a otras un poco más. Ten la certeza de que lo que has plantado eventualmente aparecerá en tu mundo. Confía en que tu imaginación atraerá todo lo necesario para convertir tu sueño en una realidad concreta. Si es necesario que otras personas participen para que tu deseo se cumpla,
tu imaginación las atraerá a tu película para que desempeñen su papel en la secuencia de eventos. Tu única responsabilidad es mantener la fidelidad a tu acto imaginario hasta que lo experimentes en tu mundo externo. No te apresures ni te preocupes por el cómo, simplemente confía en el proceso y permite que tu visión se manifieste en el tiempo adecuado. Puedes repetir tu acto imaginario todas las noches antes de quedarte dormido. De hecho, podría ser beneficioso representar esta película una y otra vez hasta que se sienta normal y natural para ti. Mientras te sumerges en el sueño, tu imaginación trabajará para elaborar los medios necesarios para realizar tu sueño. Durante este proceso, involucra a tus 5 sentidos. Por ejemplo, mientras representas tu actividad imaginaria, realmente escucha la voz de un amigo felicitándote o siéntete abrazando a esa persona. Al hacer que la experiencia sea lo más real posible en tu mente, estás fortaleciendo la conexión entre tu visión imaginativa y tu realidad futura. Permitir que esto se desarrolle mientras duermes facilita que tu imaginación trabaje en segundo plano para atraer los elementos necesarios para hacer realidad tus sueños. Si deseas un piano nuevo, desliza tu mano sobre la madera suave, toca las teclas y escucha el sonido. Si anhelas recibir una docena de rosas, sumérgete en la experiencia real, huele la fragancia de las rosas y siente la suavidad de sus pétalos. En última instancia, la persistencia es clave para lograr tu deseo. Continúa imaginando lo que quieres hasta que realmente lo obtengas. No necesitas tomar ninguna acción adicional para obtener tu deseo. Si se requiere alguna acción, serás guiado de manera natural y normal para llevarla a cabo. Recuerda que es Dios mismo quien está haciendo el trabajo y Él sabe exactamente cómo lograrlo. Confía en el proceso y mantén viva tu visión con persistencia y claridad. Si piensas en tu deseo durante el día, da las gracias como si ya fuera un hecho consumado, porque lo es. Sueña mejor que lo mejor que sepas, nada es imposible. Esta afirmación tiene 2 interpretaciones correctas, la obvia es que es posible lograr cualquier cosa que desees, y también puede interpretarse como que es imposible que la nada exista. Todo lo que somos conscientes o percibimos de alguna manera es algo, es inconcebible que algo pueda surgir de la nada o convertirse en nada. La naturaleza aborrece el vacío y siempre se apresura a llenarlo con algo. Algún poder o fuerza creó todo lo que es. También verás que puedes obtener cualquier cosa que desees porque nada es imposible para el poder creativo que reside dentro de ti. Puedes ser y tener todo lo que desees, no hay límite para lo que puedes lograr para ti mismo y los demás. No importa cuáles sean tus circunstancias actuales. El principio que has estado utilizando inconscientemente para producir condiciones indeseables en tu vida se puede aplicar conscientemente para hacer realidad cada uno de tus sueños. La creación está terminada y es buena. Dios creó la tierra y todo lo que hay en ella, y dijo que era bueno. El hombre ha estado desconcertado por estas afirmaciones durante siglos. Si realmente entendiera lo que significan, no estaría confuso ni se sentiría ansioso sobre su pasado, presente o futuro. La comprensión de estas afirmaciones permitiría al hombre darse cuenta de que él solo controla sus acciones y las circunstancias de su vida debido al libre albedrío que Dios nos ha dado. Puedes elegir los estados que deseas ocupar, y Dios no predetermina tu destino ni te castiga por errores o faltas. Así como un hombre puede no entender la ley de las matemáticas y verse afectado de manera adversa al cometer un error al restar una cantidad en su registro de cheques, la ley de las matemáticas no le está castigando, simplemente es. Puede ser usada correctamente o incorrectamente. Dios te ha concedido completa libertad para elegir lo que encontrarás. Cuando llegues a comprender que eres Dios en forma y expresión, buscarás experimentar propósitos más nobles y buenos para ti mismo y los demás. Muchas personas no se dan cuenta de que el pensamiento, la creencia y la imaginación han creado sus mundos individuales. No hay otra causa para las condiciones de tu vida. Puedes elegir no creer esto, pero ya sea que lo creas o no, todo lo que observas en el mundo exterior fue concebido dentro de tu propia conciencia antes de experimentarlo. Lo que piensas con sentimiento, lo que crees que es cierto y lo que te imaginas ser o tener es la causa de todo en tu mundo personal. Puedes culpar a otros, creer en el destino o la casualidad, pero si eres objetivo y observas tus propias creencias y patrones de pensamiento, verás que tu mundo refleja exactamente lo que crees que es cierto de ti mismo y los demás. No hay nadie ni nada que cambiar,
excepto las ideas desde las que piensas. Pensamos desde ideas que aceptamos como ciertas e imaginamos situaciones que concuerdan con nuestras creencias. La conciencia es la única realidad. A veces, el hombre piensa que Dios no responde a las oraciones porque no se merece lo que pide. El hombre debe aprender a creer en lo que no ve en el momento para concederse a sí mismo lo que desea tener. No hay nadie ni nada que cambiar, excepto las ideas desde las que piensas. Pensamos desde ideas que aceptamos como ciertas e imaginamos situaciones que concuerdan con nuestras creencias. La conciencia es la única realidad. A veces, el hombre piensa que Dios no responde a las oraciones porque no se merece lo que pide. El hombre debe aprender a creer en lo que no ve en el momento para concederse a sí mismo lo que desea tener. Las oraciones del hombre siempre son respondidas, ya que siempre recibe lo que cree. La ley que gobierna la oración es impersonal, y la creencia es la condición necesaria para realizar el deseo. Ninguna cantidad de súplicas o rituales traerá el cumplimiento de tus deseos, excepto la creencia de que eres o tienes lo que deseas. La fe es la sustancia de las cosas esperadas, la evidencia de las cosas que no se ven. El significado completo de esta afirmación debe entenderse, y si se comprende, el hombre no tendría problemas para alcanzar sus objetivos. La mayoría de las personas creen que nada es imposible para Dios, que Dios podría hacer cualquier cosa si así lo eligiera. En consecuencia, el hombre piensa que tiene fe en Dios y le reza por lo que desea. Si su oración no se concede, puede pensar que no rezó lo suficiente o de manera lo suficientemente intensa, o que Dios eligió bloquear su petición. Sin embargo, la fe es la sustancia real de lo que se espera, la evidencia de lo que se desea y no se ve en el mundo exterior. Lo que deseas hacer o ser ya ha sido creado y existe realmente. Es posible traer cualquier cosa a tu mundo mediante la creencia de que ya la tienes. La fe en que lo que deseas es ya un hecho es el medio para activar el estado invisible, que luego se refleja en tu mundo externo. La creación está terminada, y Dios no puede crear algo que no exista. La fe o creencia en que ya eres o tienes lo que deseas es la única forma de experimentar tus deseos. Ninguna limitación se impone a lo que puedes tener, excepto el fallo de asumir la posesión de la cualidad o cosa deseada. La ley de la cosecha idéntica o de causa y efecto es impersonal y puede ser utilizada para atraer a tu experiencia cualquier cosa que puedas concebir. La fusión con un estado particular imaginando consentir lo que experimentarías si estuvieras en ese estado causa que ese estado se proyecte en tu pantalla del espacio. Esta ley no se puede cambiar o romper y siempre reproduce en tu mundo exterior el duplicado exacto de cualquier creencia que consientas como verdadera. Si deseas cambiar tu mundo, debes cambiar tus creencias, ya que la conciencia es la única causa. No puedes culpar a otros, al destino o a la suerte por las condiciones que existen en tu mundo actual. Nada puede alterar el curso de los acontecimientos en tu vida excepto un cambio en tu propia conciencia. Lo que esté ocurriendo en tu mundo ahora, aunque parezca real e inalterable, es un reflejo de la actividad anterior de tu propia conciencia. Un cambio de conciencia reflejará ese cambio en el futuro, tan ciertamente como las creencias pasadas reflejan el presente. El hombre es pura conciencia sin forma, y lo que él se concibe ser es una ilusión o reflejo de las ideas particulares que sostiene como verdades. Estas ilusiones existen solo mientras el hombre enfoca su atención sobre ellas y les da vida. La mente consciente forma creencias y opiniones a partir de la evidencia de los sentidos o el mundo exterior percibido. El poder creativo dentro de cada uno de nosotros acepta como cierto lo que la mente consciente imprime sobre él. Tu poder creativo toma esas ideas que son pensadas con sentimiento y las proyecta en tu mundo exterior. Es importante recordar que no todos los pensamientos son creativos, solo aquellos pensamientos que creíste ciertos o a los que les uniste sentimientos crean las circunstancias y eventos que experimentarás. Una persona carente de amor, desconfiada y que siente que los demás se aprovechan de ella, atrae hacia sí misma eso mismo en lo que cree. No importa lo que haga en el exterior, sus relaciones con los demás reflejarán lo que ella acepta como cierto. Puede querer una relación amorosa, pero solo puede atraer lo que es consciente de ser. Semejante literalmente atrae a semejante, y la conciencia es la realidad. Lo que percibimos a través de nuestros sentidos y nos parece tan real es solo la sombra de lo que creemos sobre nosotros mismos y el mundo. Hablemos sobre quién soy y qué estoy haciendo. Dios nos dio a Él mismo,
Él es yo soy, y eso es quien soy. Cada vez que digo yo soy, estoy creando algo. Orar es creer que ya hemos recibido lo que pedimos. Cuando digo yo soy, estoy agregando mi conciencia de ser algo. Es posible mentir y no creer en lo que estoy diciendo, pero no puedo creer algo sobre yo soy y no crearlo. Estamos creando mañana, tarde y noche con nuestras afirmaciones de yo soy. La mente consciente es sutil al expresar la duda. Podemos mantener nuestra mente enfocada en lo que queremos usando afirmaciones positivas con yo. Sin embargo, debemos ser cuidadosos para no dejar que se cuele un pequeño sí sin reconocer su implicación. Podríamos decir me siento maravilloso, pero luego continuar con si el dolor continúa, no obstante, veré a un médico. Los sí siempre están seguidos de algo negativo, y eso es simplemente la duda arrastrándose para robar la buena semilla que hemos sembrado. Elimina la palabra sí de tu vocabulario, ya que no es productiva para lo que deseas cosechar. Sabiendo que Dios realmente se convirtió en ti porque Él es yo soy, debes darte cuenta de que estás usando tu poder para crear cada vez que usas ese nombre. La creación está terminada y tienes libre albedrío para elegir el estado que vas a ocupar. Por lo tanto, es importante determinar las ideas en las que basas tu manera de pensar. Cualquier concepto que sea aceptado como verdad se exteriorizará en tu mundo externo. Elegir en lo que vas a enfocar tu atención es la única libertad que puedes ejercer. Una vez que un pensamiento es aceptado y cargado con sentimiento, el poder creativo interior procede a exteriorizarlo. Tanto si tus asunciones son conscientes como inconscientes, dirigen toda acción para su cumplimiento. Es una ilusión que, además de asumir el sentimiento del deseo cumplido, puedas hacer algo para ayudar a su realización. Tu propia maravillosa imaginación humana determina los medios que usará para llevar tus asunciones a su realización. Cada uno de nosotros está sujeto a un mar de ideas. Escuchamos la radio, vemos las noticias en la televisión o escuchamos algún chisme. Si lo que observamos provoca una emoción, hemos reaccionado y, con ello, plantado una semilla que germinará en algún momento futuro. Los pensamientos no se alejan hacia el pasado, sino que avanzan hacia el futuro para confrontarnos, para que podamos ver lo que hemos plantado, ya sea con sensatez o imprudentemente. Hay un ejercicio que merece el esfuerzo. Al levantarte por la mañana, imagínate al final de tu día habiendo logrado todo lo que querías y sintiéndote feliz y contento. Si hay una situación que te encontrarás más adelante en el día y que es de tu interés, dedica unos momentos a imaginar el desenlace que deseas experimentar. Estas actividades imaginarias avanzarán hacia tu futuro para revelar la cosecha que tan sabiamente plantaste. El deseo es un regalo de Dios al hombre. No se le pide hacer nada más que aceptar el regalo, simplemente dando gracias por la realidad invisible antes de observarla en su mundo exterior. Gracias por compartir nuevamente este espacio conmigo. Deseo que todos tus deseos se cumplan. Si te parecieron de ayuda estas palabras, por favor deja tu comentario y tu like.